A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este el espacio de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos, 29 y 29.1, televisión abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV. Además, en tiempo real, desde cualquier parte del mundo nos pueden ver en Facebook como Telesucesos Quito o en nuestra página web www.telesucesos.net. Tenemos la presencia el día de hoy, a los tiempos, de Cristóbal Buendía. Él es parte director de lo que es el Observatorio de Movilidad Ciudadana, y vamos a hablar porque hay temas de movilidad. Quito siempre está con problemas de movilidad, pero ahora hay anuncios de parte del municipio de ciertas medidas, ciertas soluciones aparentes en el tema del transporte y del tráfico, y las vamos a hablar con usted. Bienvenido en primer lugar. Arquitecto, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto y un honor estar acá. Pues a saludar también a quienes nos ven y nos escuchan, y nada, así a los tiempos, a la orden. A los tiempos. Empecemos por este anuncio del pico y placa. A partir de septiembre se habla de un pico y placa de 12 horas, de 7 de la mañana a 19 horas, en toda la ciudad, bueno, en los márgenes establecidos donde ha venido funcionando, pero con la inclusión de motos y de taxis, se dice. Se dice que será por un tiempo de 8 meses mientras duran las obras de repavimentación de la ciudad, que empezarán desde el sur de la ciudad, aparentemente. Pero usted, como representante del Observatorio de Movilidad, ¿cómo lo ven esto? ¿Es una medida que obedece necesariamente a la repavimentación? ¿Quieren hacer una prueba seguramente de qué pasa teniendo un pico y placa de todo el día, y seguramente luego ya no solo por 8 meses, sino para adelante en el tiempo? ¿O a qué corresponde realmente esta medida? Bueno, nos deja muchas interrogantes, principalmente por varios temas. Uno de ellos, la óptica con la que se toma esta decisión. Principalmente, ¿por qué? Porque se ha anunciado que es por el tema de infraestructura, es decir, por el tema de la repavimentación, y además por el tema del tráfico que se puede generar a partir de eso. Es decir, esos son los motivos por el que se origina esta decisión. Y nos preocupa esta forma de decidir, o esta orientación en la que se toma esta decisión, puesto que no se está priorizando lo que para nosotros es lo importante, que es la gente. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos hablando de que son alrededor de 120.000 a 150.000 personas que diariamente no van a tener una opción para movilizarse, dado que el anuncio solamente se nos ha hablado de el horario del pico y placa y nada más que eso. Esas 120.000 personas que dejan de utilizar su vehículo en el número que le corresponde, ¿cómo se transportan? Esa es la preocupación. Esa es la gran interrogante, y sobre eso no se ha dicho absolutamente nada. Por eso, ¿qué estamos haciendo entonces? Priorizando los temas de infraestructura, priorizando los temas de tráfico y no tomando en cuenta a la gente. Esa es la óptica con la que se está tomando decisiones. Pensamos que es total y completamente desacertado si es que ese fuera el caso, tomando en cuenta que la prioridad que debería tener un gestor de política pública o de decisión pública es primordialmente el tema de la gente, no el tráfico, no la infraestructura. Porque, vuelvo y repito, no se ha dicho nada de cuáles son las alternativas de movilización para esa gente. Incluso el tema del funcionamiento del metro, que no es la solución, se la ha pospuesto. Correcto. Son 120.000 a 150.000 personas, 600.000 a la semana, que no tienen opciones de movilizarse porque el transporte público, como usted bien lo ha dicho, apenas, y esperemos a ver qué pasa con el metro. Las rutas, frecuencias y el modelo de gestión del sistema de transporte convencional es total y completamente inadecuado y no brinda el servicio que efectivamente estas personas requerirían. Y el servicio de transporte municipal, que cubre el 50% de la demanda, goza de las mismas deficiencias.
Por tanto, las opciones que estas personas, que estas 150.000 personas tienen, son muy limitadas. Me pregunto, por ejemplo, las personas que viven en el valle de Tumbaco, Cumbayá, Pifo, Tababela, el propio valle de los Chillos, Calderón, Llano Grande, Llano Chico, ¿cuáles son las opciones que estas personas tienen para venir a desempeñar sus actividades en el hipercentro de la ciudad todos los días? No tienen. No lo tienen. La respuesta es esa, no la tienen. Y frente a eso le estamos pidiendo un sacrificio. ¿Un sacrificio? El que no tengan opción de movilizarse, por ejemplo, una madre para dejarle a su hijo en el colegio, tomando en cuenta que la medida se está tomando en las peores épocas para Quito en términos de tráfico. Inicio de clases, septiembre, octubre y diciembre, donde mayor demanda de movilización tiene los habitantes de Quito. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a ver mucha gente seguramente caminando o se van a comprar otro vehículo? Es lo más seguro, eso es lo que ha pasado y eso es lo que nos dicen las experiencias de otras ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, como el propio México, como el propio Santiago. ¿Por qué? Porque la gente no es que compra un vehículo o que tiene un vehículo por molestar, pues, ¿no es verdad? Sino que básicamente es para satisfacer una necesidad de movilidad en virtud de su trabajo, en virtud de sus estudios, tanto personales como de su familia. Y principalmente por salir del transporte público, arquitecto. Mucha gente compra su vehículo por ya no usar el transporte público. ¿Pretendemos a esas personas regresarles al transporte público? Eso no va a pasar. Estoy cansado del transporte público, eso dice la gente, porque no es Correcto. cómodo, les roban, les asaltan, hay acoso para las mujeres. Entonces, soñamos, es así, con tener un vehículo particular. Nosotros hicimos una encuesta en el 2014. Inverso a lo que pasa en otros países, ¿no? Correcto, nosotros hicimos una encuesta en el 2014, me parece, en el que preguntamos, un sondeo, perdón, en el que preguntamos a la gente por qué se compra carro. 7 de cada 10 personas nos dijeron por salir del transporte público. Otras 2 hablaron de temas de estatus o de progreso, pero 7 de cada 10 personas hablaron de salir del transporte público. ¿Esas personas hoy día van a regresar al transporte público del cual con gran esfuerzo salieron? La respuesta es no. ¿Qué es lo que van a hacer? Tomar los servicios alternativos, las plataformas tecnológicas que hoy día tanto nos quejamos, bueno, yo no, pero sí el gremio del transporte. Y que van a estar en pico y placa, además. Y que van a estar en pico y placa, el tema de los taxis formales o informales, hacia allá se va a desplazar la demanda. Entonces, yo no sé, creo que estamos haciendo un poco o un flaco favor a estas 150.000 personas diariamente que no van a tener opciones de movilizarse. Yo no sé, vuelvo y repito, ¿dónde están las prioridades? Lo ideal, implementar el verdadero servicio de transporte público, el que siempre soñamos, el que siempre se ofrece en la campaña electoral, con frecuencias, con destinos, con recorridos establecidos, con buses eléctricos, es decir, todo un sistema multimodal además que llegue a todos los sectores de la ciudad. Correcto. Y que indudablemente permita el uno decir, me voy mejor en bus y dejo mi carrito porque es bueno, seguro, barato, conveniente, etcétera, etcétera. Correcto, esas son las reflexiones que haría la ciudadanía. Me conviene más en términos de costo, en términos de tiempo, en términos de comodidad y seguridad. Esas son las reflexiones que hace el ciudadano y esas son las opciones que la municipalidad debería dar al ciudadano, más allá de tener menos tráfico o de tener vías pavimentadas. Se nos vende el sofisma de, es que tenemos que hacer algún esfuerzo para tener vías pavimentadas. Perdón. Mañana entonces digamos que por un tema presupuestario el municipio no tiene dinero, entonces no les paguemos los salarios a los ediles, por ejemplo, o al propio alcalde. ¿Sería correcto plantear un tema de esos? ¿Qué se prioriza? Siempre el ser humano, no los temas de infraestructura o no los temas de orden material o inmaterial. Pensamos que ahí hay un error, además que usted planteó un interrogante que nosotros también nos lo hacemos. ¿Será por 8 meses? ¿Será por 10? Hoy el gerente de la empresa de obras públicas planteó que esta es la primera fase de 4. ¿Ya? ¿Qué significa? Que en las 3 fases siguientes también el pico y placa se va a extender durante 12 horas o ahí sí hablaríamos de un pico y placa de 24 horas. La primera fase de una repavimentación es lo que habló de 4. Así es. Es decir, se acaban los 8 meses, seguramente tenemos 8 meses más. Entonces, una manera suave de meter el pico y placa para todo el día. Y creo que es subestimar la inteligencia de quienes habitamos de Quito, ¿no? Es decir, plantear un tema soterrado de una decisión de este tipo creo que es insultar la inteligencia
de los quiteños. Pienso que se nos está subestimando, principalmente porque las motivaciones entonces no es un tema de pavimentación, no es un tema de infraestructura, es simplemente una decisión muy cómoda para dar la imagen de un supuesto alivio al tráfico a partir de la gestión de la actual administración y nada más que eso, es decir, nuevamente una medida política antes que una medida técnica, lo cual sería catastrófico. Catastrófico porque venimos no de malas administraciones, sino de pésimas administraciones y creo que Quito no se puede dar el lujo de tener una más. Así es. Ya ha pasado en otras ciudades, en Bogotá, en México, donde simplemente la gente ha comprado otro vehículo o ha comprado motos, ha comprado otra manera de movilizarse y simplemente el problema nunca se resuelve. Pasan 12 horas de pico y placa, después llega a ser un día entero, después llega a ser 2 días a la semana, incluso con rotación de horarios y resulta que nunca no existe una y fíjese solución usted en verdadera. algo, se anuncia que el pico y placa se le va a incorporar a las motos y a los taxis y que esto va a ser a partir del 1 de septiembre. Creo que el señor alcalde o su equipo jurídico no ha analizado muy bien la ordenanza 305, por ejemplo, en el que establece que las motos ya están incluidas en el pico y placa desde hace 10 años. Desde el año 2009. Y nunca se controló el pico y placa a las ¿Ya? motos. Es decir, hoy anunciar que las motos también van a estar incluidas es desconocer lo que significa el ordenamiento jurídico metropolitano en ese tema específico. Entonces, número uno. Número dos, que los taxis también se van a incluir en el pico y placa. Y que es una decisión simple y llanamente que la toma alcaldía. Yo no he sabido que el alcalde tiene la capacidad solo de reformar ordenanzas. Porque la ordenanza 305... en su artículo número 3, establece que los taxis y el servicio de transporte tanto público como comercial están excindidos del pico y placa. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder hacer que los taxis estén fuera de esta medida, tiene que reformar la ordenanza, pues, y esto se lo hace a través de una decisión de consejo. Y eso no creo que, tomando en cuenta que hoy ya estamos finalizando el mes de julio, arribando al mes de agosto, lo logre hacer hasta el 1 de septiembre. ¿Qué va a pasar? Que el anuncio dice, se incluyen motociclistas, se incluyen los taxistas, la gente dice que chévere, ahora todos hacemos el pico y placa, pero cuando ya esté cerca van a salir los taxistas y van a decir, hey, ¿de dónde si la ordenanza dice esto? Correcto, entonces nos convertimos en una rectificadora Yunda entonces. ¿Ya? Entonces, qué lástima que la ciudad, que los temas tan importantes de la ciudad se traten con esta ligereza, y con esta falta de análisis técnico, de análisis jurídico, y que un poco nos vemos abocados ahorita a conversar sobre temas o a hablar sobre temas que de una u otra manera no tienen mayor trascendencia, cuando lo principal está lo que usted bien refería hace un momento, el sistema integrado de transporte, que es lo que efectivamente nos debería convocar. Pero lamentablemente hoy el alcalde nos tiene conversando sobre temas un poco superficiales y no sobre lo importante. Hay otro punto que se enlaza con ese tema del sistema de transporte público, y es que se ha resuelto, o en base a un estudio que se ha hecho, de que la tarifa tiene que subir de 25 centavos a 35 centavos. Me parece que este miércoles se debate en consejo ese tema, y lo más probable es que se suba ese valor. Aparentemente nunca se sabe qué es lo que pase realmente en consejo, pero se habla de que esos 35 centavos sería el valor para los transportistas, lo que nosotros pagaríamos en transporte público, pero se quitarían los subsidios. Es así, en eso también no existe claridad en el asunto. A ver, se están un poco mezclando los temas ahí. Si bien es cierto, Quito ha entregado 90 millones durante estos 3 años para supuestamente tener un mejor servicio de transporte público. Así la administración anterior nos lo dijo, ¿no? Vamos a invertir 90 millones en mejorar la calidad del servicio. Mejoran ustedes el transporte público y yo les doy esta compensación. Exacto. Se les dio sin ninguna mejora. Y la realidad, correcto, la realidad es que no hubo ninguna mejora, ¿no es cierto? Hoy se nos está planteando un tema parecido. Se nos está diciendo, vamos a subir a 35 centavos, pero eso va a estar atado a la mejora del servicio. Bueno, nosotros hemos planteado, por ejemplo, a la Secretaría de Movilidad, que aseguremos ese resultado. ¿A través de qué? Mediante el mecanismo civilizado que nos rige a todos, que es para marcar obligaciones y derechos entre dos personas, lo que existe es un contrato, pues, ¿no es cierto? Creemos que esto debería aterrizarse en un contrato muy claramente definido, con claras estipulaciones también de qué pasa si es que no se cumple. ¿Qué pasa si es que efectivamente
este ofrecimiento que nos costó 90 millones, hoy se pretende repetir en su incumplimiento. Por ejemplo, que hay un sistema sancionatorio en el que si es que efectivamente hay un incumplimiento por parte de los operadores, implique la reversión de este contrato de operación en favor de la ciudad y obviamente las sanciones pecuniarias que esto trae. Si es que esto permite efectivamente tener una mejora sustancial en las condiciones del servicio de transporte público, bienvenida un aumento tarifario. Si es que es lo contrario, si es que es única y exclusivamente por calmar al gremio de sus ansiedades económicas, pienso que sería un error gravísimo y la ciudadanía no lo vamos a aceptar. Hay cosas que son de forma, hay otras que son de fondo. Dentro de los temas de forma se habla que se van a traer buses eléctricos. Si los buses eléctricos reemplazamos por los buses a diésel, con el mismo desorden de frecuencias, de rutas que existen en el momento, simplemente van a pasar a ser algo pintoresco, como en su momento fueron los buses de 2 pisos. Correctísimo, la calentura no está en las sábanas. La médula del problema está en el modelo de gestión que el servicio de transporte público ha venido manteniendo durante los últimos 50 años, que hasta hoy se repite. Tenemos temas tan anquilosados, como por ejemplo que todavía tenemos la ruta Camal-Hipódromo, cuando el hipódromo ya no existe hace más de 40 años. Pues. Así es, y se llama Camal-Hipódromo. ¿Sí? Eso revela la situación de la movilidad y en términos de gestión cómo está la movilidad. Total y completamente anquilosada, total y completamente sobre prácticas caducas y total y completamente rebasadas. Hoy, si es que se nos plantea un sistema eléctrico, qué bueno, pero preferiríamos que se nos plantee un nuevo modelo de gestión, en el que, por ejemplo, el sistema integrado de recaudo sea el eje articulador, en el que la distribución de rutas y frecuencias sea en pro de la demanda y no en pro de los intereses del gremio, con una autoridad rectora muy fuerte en su capacidad de regulación y control, con operadores que efectivamente prioricen la calidad del servicio versus sus rendimientos financieros. Esos son los temas reales, arquitecto, y no un bus eléctrico o no un bus con aire acondicionado. ¿Qué pasa con las plataformas de transporte, de taxis, ¿no? Uber, Cabify, para ser preciso en los nombres? Usted y yo seguramente utilizamos, porque indudablemente es un servicio bueno, un servicio preciso, un servicio que lo que me marca cuando yo pido el taxi, ese es el valor que me cobran. Además, yo conozco al conductor con anticipación, el conductor conoce al cliente que le va a servir. Es decir, la razón no pide fuerza. Correcto. E indudablemente, ¿qué hacer? Porque se les piensa bloquear cuando lo que se debería es, si algo no está correcto, regularizarles o ver el marco legal en lo que están funcionando estas aplicaciones. Van a decir que usted y yo estamos confabulados, arquitecto, porque estamos plenamente de acuerdo en lo que usted acaba de decir. Lo que usted acaba de decir se resume en una sola palabra: servicio. ¿No es cierto? Estas plataformas han sido bienvenidas en Quito, puesto que brindan servicio, un buen servicio. Servicios como lo que usted bien ha mencionado, la modalidad de cobro. Uno puede pagar en efectivo o con tarjeta de crédito. Sabemos cuánto nos va a costar antes de tomar el servicio. Sabemos quién nos va a atender antes de tomar el servicio y tenemos ya un registro de cuál ha sido la ruta o cuál fue la ruta por la que transitamos y en qué vehículo nos hemos montado. Parece que es algo intrascendente, pero que para los ciudadanos tiene mucho valor en términos de seguridad y en términos de economía. Hoy se plantea compararles a estas aplicaciones tecnológicas con operadoras de transporte. ¡Qué error! Cuando simple y llanamente estamos hablando de un integrador tecnológico entre una oferta y una demanda. Tan simple y tan sencillo como eso. Y que básicamente viene a cubrir una necesidad insatisfecha por parte del gremio que nos ha maltratado durante décadas y que hoy se ve abocado a que el propio mercado, a que el propio usuario le está un poco sancionando, si cabe el término, tomando un mejor servicio y dejándoles de lado, puesto que... Es tan difícil que ese gremio de transporte migre a una plataforma tecnológica. Es que muchos ¿Por de qué esos... no lo quieren hacer? Muchos, es que este mecanismo en el que funcionan es un tanto mafioso, arquitecto. ¿Y por qué lo digo así? Porque viven del caos. Hay gente que lucra del caos, y me refiero básicamente al tema dirigencial. Por ejemplo, en el momento en que el mecanismo de Uber y Cabify se institucionalice, se acabaron las ventas de los cupos, por ejemplo. Se acabaron las multas si es que no vas... Es algo ilegal, porque la frecuencia es de nosotros, desde el municipio, correcto, del Estado. Se acabaron, por ejemplo, las multas si no van a las marchas. Se acabaron las multas si es que no van a los deportes. Se acaba este esquema de corrupción
que existe frente al clientelismo del político de turno para manejar a este sector. ¿Por qué? Porque lo que prima es la calidad del servicio y eso implica interponer ciertos procesos empresariales y un poco más corporativos que un poco van rompiendo esta cadena de mecanismos de presión al propio gremio, que obviamente desembocan en una precariedad en el servicio. Por ejemplo, el tema de la formalización laboral. Eso ya justamente se rompería a través de esta institucionalización de estos mecanismos de servicio. Ojalá, vuelvo y repito, que la clase política no sucumba ante las presiones gremiales y efectivamente se priorice al ciudadano. Que esa presión gremial seguramente está solamente en la cabeza del gremio, en los dirigentes, que históricamente han sido los mismos dirigentes, además. Así es una cofradía gremial que, como usted bien lo dice, se han mantenido durante años lucrando de este caos. Hoy, la irrupción de estas plataformas les está obligando a mejorar. Fíjese usted, un gran grupo de taxis formales hoy ya están en las aplicaciones. Cabify, por ejemplo, ha recibido a la aplicación de taxis formales con un muy importante número de afiliados o agremiados a esta plataforma. ¿Qué revela eso? Que el mercado un poco les ha enseñado que definitivamente manejar las cosas como lo han venido haciendo no lo toleramos. Ellos más. siguen el taxi pintado de amarillo, están con su sellito de la cooperativa de transporte, con los sellos municipales, pero están metidos dentro de la aplicación. Así es, y reciben necesidades de servicio a través de su aplicación y listo. Eso es lo lógico, eso es lo inteligente, pero no tener a 4 personas gritando en la asamblea pidiendo que por ley se nos prohíba a los ciudadanos escoger qué servicio queremos. Fíjese qué error, y esto ha recibido, de lo que hemos podido chequear en las redes sociales, el rechazo abrumador de quienes utilizamos el servicio de estas plataformas, por tanto, porque es total y completamente necio y estólido tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Es decir, no se compadece con la realidad y no lo vamos a hacer, tan simple y tan sencillo como eso. Así es. ¿Qué perspectivas tenemos en base a todo lo que hemos hablado? ¿Qué perspectivas se vienen dentro del tema del transporte y del tráfico? Bueno, en el tema de la tarifa, de lo que hemos podido ver por parte del actual secretario de Movilidad, que es una persona que viene de la sociedad civil, creemos que es una muy interesante oportunidad para marcar un antes y un después. ¿A qué nos referimos? Si es que logramos involucrarnos en la redacción de este nuevo contrato de operación, y logramos efectivamente poner lo que efectivamente queremos que se dé, el servicio de transporte público que merecemos, pienso que es una muy buena oportunidad para cambiar este tema y obligar efectivamente al gremio de transporte a priorizar lo que es importante, la calidad del servicio, le hace el usuario, el ciudadano. Esa es, creo que, la perspectiva a corto plazo de mayor interés que debería tener la ciudadanía, la ciudad como tal, puesto que, vuelvo y repito, estamos hablando del 70% de la población que se mueve a partir de este servicio y pensamos que ya es hora que Quito tenga un servicio de transporte digno, seguro y eficiente. Y lo primero que hay que hacer es que el municipio entienda que esas rutas, esas frecuencias que se han entregado son nuestras, son del municipio, son de los quiteños y no quiteños que vivimos en esta ciudad. Correcto, y no solamente el municipio, principalmente que también lo entiendan los transportistas, que efectivamente piensen Ellos que creo que lo tienen claro, pero no lo quieren dejar. Que piensen que es un servicio público el que brindan y que no se trata de territorios o de una suerte de manejo clientelar del tema, para nada. Tienen que priorizar el servicio. Hemos visto con buenos ojos que algunos dirigentes del transporte han dicho sí a este nuevo contrato de operación. Ojalá que efectivamente ya en la redacción las posturas sean lo suficientemente flexibles como para conseguir de una vez por todas, arquitecto, un servicio de transporte público digno, que, vuelvo y repito, se oriente hacia satisfacer la necesidad del ciudadano y no la ambición de un gremio. Queremos agradecerle, nos hemos quedado ya con el tiempo cortos, pero siempre. Siempre es grato conversar con usted sobre estos temas de movilidad, sobre todo porque ustedes ya están con el Observatorio de Movilidad. ¿Cuántos años? Ya 9 años. 9 años. 9 años, y esperamos cumplir 9 años más. Es decir, Ojalá. existe una experiencia, existen estudios que ustedes han realizado, existe un recorrido que permite precisamente opinar como usted lo ha hecho en este programa. Muy gentil. Gracias, arquitecto, siempre a sus órdenes. A la orden. Amigos, Cristóbal Buendía, quien es el principal
de este observatorio de movilidad ciudadana. Hemos hablado del tema del pico y placa, hemos hablado del tema de las plataformas, de la tarifa de transporte, algo de este sistema tan complejo, porque así lo hemos querido hacer, el sistema de transporte público aquí en Quito. Que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.